Isabel Murillo Martínez nació en Carapari, un municipio, distrito y localidad del sur de Bolivia, donde creció junto a su madre Graciela Martínez y sus 2 hermanos. Su infancia y adolescencia transcurrieron como las de cualquier chica miembro de una familia modesta. En algún momento se enamoró y a los 20 años tuvo un hijo de padre desconocido. Luego del nacimiento de su hijo, ella se dedicó en cuerpo y alma a cubrir sus necesidades afectivas y materiales. Trabajó duro para sacarlo adelante y que no le faltara nada. Su rol de madre era tan importante que si bien salió con algunos chicos, no tuvo ninguna relación significativa. Sin embargo, eso cambió en el año 2022. Para ese entonces Isabel tenía 27 años y conoció a Rafael Junior Ramírez Jordan de 22. El joven trabajaba como guardia de seguridad y pese a la diferencia de edad, iniciaron una relación amorosa. Al comienzo todo iba bien y la pareja tenía grandes planes para seguir progresando, pero eso implicaba hacer algunos sacrificios, como que ella se alejara de su familia y de su hijo, para ir en busca de mejores perspectivas económicas en Santa Cruz. En diciembre de ese año, la joven madre les anunció a sus familiares que se mudaría a esa ciudad con su pareja. Tenía la ilusión de que les iría bien, ya que esa ciudad es más grande y muy poblada, con una gran actividad económica e industrial. Graciela, su madre, comentó posteriormente que ella no estaba muy convencida de que esa fuera una buena idea, pues le costaba confiar en el muchacho que apenas conocía. Sin embargo, no podía hacer nada, porque su hija era mayor de edad, y tuvo que aceptar su decisión. Lo cierto fue que la intuitiva madre había dado en el clavo, porque en ese hombre no se podía confiar. Al poco tiempo de convivencia empezaron los problemas entre la pareja, ya que Rafael era muy posesivo y además le era infiel. Eso creó fricciones en la relación, la cual se volvió inestable en los meses siguientes. Se les convirtió en un hábito terminar y reconciliarse. Uno de los tantos episodios de infidelidad en ese entonces de los que el sujeto solía hacer alarde ocurrió en el mes de abril. Aparentemente tuvo como protagonista a una hermosa mujer de nacionalidad brasileña, a quien Rafael conoció una noche en un establecimiento donde ella trabajaba. Como siempre, en un rol seductor, la invitó a comer y luego tuvieron intimidad, o al menos esa era su versión. Por esa misma época llegó a vivir temporalmente con la pareja un hermano de Isabel, que dejó su pueblo natal para también buscar mejores oportunidades. El joven fue testigo de las peleas en más de una ocasión y también presenció las reconciliaciones. Sin embargo, para mayo de 2023, Rafael hizo algo que terminó de decepcionar a Isabel, quien decidió terminar la relación definitivamente. A ella le molestaba la violencia que él ejercía contra ella y el hecho de que tenía amoríos con otras chicas. Pero el peor error fue meterse con lo más sagrado para ella, su hijo. Isabel había estado ahorrando con mucho esfuerzo para el bautizo de su niño, quien para ese entonces tenía 8 años y estaba bajo el cuidado de su abuela materna en su pueblo natal. Cuando la mujer revisó el sitio donde tenía guardado el dinero, se dio cuenta que su pareja se lo había robado, y ese fue el punto final. Aunque la joven madre le dejó claro que no volvería con él, Rafael la seguía a todas partes y le insistía en que le diera otra oportunidad. Era tanto su asedio que el hermano de Isabel, quien en ese momento vivía con su hermana en una habitación alquilada, tuvo que intervenir en algunas ocasiones para que su excuñado dejara a la joven en paz. Para julio de ese año, Isabel ya tenía casi todo listo para el bautizo de su hijo. Le dijo a su madre que viajaría al departamento de Tarija durante el fin de semana del 17 de julio, con el fin de realizar la ceremonia. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de llevar a cabo sus planes, pues la noche del 9 de julio, aprovechando que el hermano de Isabel estaba de viaje, Rafael apareció en la casa donde ella vivía y echó por tierra todos los sueños de Isabel y su familia. Esa noche, cerca de las 9, los vecinos de la comunidad fueron alertados por unos gritos provenientes de la habitación que la joven madre rentaba. Al principio escucharon una pelea, pero minutos después algunos gritos de auxilio de la muchacha, y fue en ese momento en el que dieron aviso a la policía. Cuando el personal de radiopatrulla acudió al inmueble, encontraron a Rafael junto al cuerpo sin vida de Isabel. Al ser interrogado, señaló que estuvo con su expareja para intentar una reconciliación, pero se fue a las 8:15 a casa de su madre, y cuando regresó, Isabel ya estaba sin vida. Mientras los agentes y el personal forense hacían el levantamiento del cuerpo, el sujeto llamó al hermano de Isabel, fingiendo estar en shock por la sorpresa,
y le dijo que él solo había hallado sin vida a su hermana. Entretanto, tal como lo establecen los procedimientos en caso de fallecimiento, los agentes reportaron el caso a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Inmediatamente el fiscal Daniel Ortuño desplegó al equipo multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, a quien les correspondió llevar a cabo las primeras investigaciones, basadas en la declaración de testigos, la recolección de muestras en la escena y los indicios hallados durante el levantamiento del cadáver. Cuando los investigadores hicieron las entrevistas, los residentes confirmaron la versión de Rafael, en la cual dijo que horas antes del fatal desenlace, Isabel y él habían estado bebiendo, pero aseguraron que luego escucharon una pelea entre la pareja y posteriormente los gritos de la joven pidiendo ayuda. Casi en simultáneo llegaron los resultados de los análisis forenses. El primer informe indicaba 2 hechos que ponían al exnovio en la mira. Primero se estableció que la causa de la muerte había sido asfixia mecánica, causada por alguien que le había oprimido el cuello a Isabel y había impedido el paso del aire. En segundo lugar, se determinó que la víctima había sido abusada sexualmente antes de quitarle la vida. Con esas pruebas en su poder, los detectives enfocaron la investigación hacia Rafael como principal sospechoso y en consecuencia fue detenido. Durante el interrogatorio policial, Rafael admitió que le había quitado la vida a Isabel, pero no dio detalles del móvil. Posteriormente, en presencia de su abogado, se abstuvo de declarar. El trágico fin de Isabel generó consternación en la comunidad local, que solicitaba a las autoridades garantizar que se haría justicia en este caso. En medio de todo el dolor y la difícil situación, Graciela, la madre de la joven, tuvo el aplomo necesario para hablar con los medios y comenzó por demandar justicia en nombre de su hija y pedir que el responsable recibiera la pena máxima. El crimen de Isabel no solo sacó a la luz que su exnovio era el autor confeso, sino que además llevó a los investigadores a descubrir que el sujeto ya tenía una denuncia en su contra por el delito de tentativa de feminicidio. Según se supo, en abril de ese mismo año, Rafael había atentado contra otra mujer, y por ese hecho fue librada una orden de aprehensión el 19 de mayo. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Eric Holguín, dio los detalles del caso previo, diciendo que Rafael se ganó la confianza de su víctima, una joven bailarina del local Casablanca, a quien le ofreció llevarla a comer el 23 de abril. Esa noche la chica le pidió que la llevara en su taxi hasta su casa, pero se quedó profundamente dormida en el trayecto. No se determinó si fue por cansancio o porque él le había suministrado alguna sustancia. Lo cierto fue que cuando la joven despertó estaba semidesnuda en una residencial, que es como se llama en Bolivia los lugares que prestan servicios de alojamiento en unidades habitacionales. Sin tener la oportunidad de reaccionar, Rafael se abalanzó sobre ella, pero la joven opuso resistencia a tener intimidad con él, lo que desató la ira del sujeto. Ante su persistente negativa, la golpeó varias veces y le apretó el cuello hasta que perdió el conocimiento. Tras cometer el hecho, el hombre huyó del lugar, creyendo que la chica estaba muerta. Sin embargo, ella pudo volver en sí, y apenas estuvo consciente se dio cuenta de que le dolía todo el cuerpo y sentía molestias terribles en sus partes íntimas, por lo que tomó la decisión de acudir a un centro de salud, no solo para que le dieran atención, sino para que certificaran si había sido sometida a un forzamiento mientras estaba inconsciente. Efectivamente, un certificado forense confirmó los vejámenes que sufrió a manos de este hombre. Las autoridades mostraron algunos videos de las cámaras de seguridad que captaron el momento en el que el hombre salió del lugar, dejando a su víctima inconsciente. Tras conocerse todos los detalles de las abominables acciones del hombre, hubo una reacción general de indignación, que se expresó a través de las redes sociales. 3 días después de quitarle la vida a Isabel, el 12 de julio, Rafael fue trasladado hasta los tribunales de Santa Cruz para ser sometido a un juicio abreviado, en virtud de que se había declarado culpable. Las afueras del lugar estaban repletas de personas que portaban pancartas y carteles exigiendo justicia para la joven y una condena severa para el responsable. En medio de ese ambiente con los ánimos caldeados se produjo la llegada del acusado. Cuando se bajó del vehículo policial y emprendió la marcha hacia el tribunal, estaba fuertemente resguardado por la policía, pero esto no pudo impedir que fuera agredido por las personas que habían asistido. Las autoridades tuvieron que reforzar la seguridad y trasladaron rápidamente al sujeto hasta la sala donde se llevaría a cabo la audiencia.
Durante el proceso abreviado, el fiscal presentó suficientes pruebas que demostraron la culpabilidad de Rafael en el delito de feminicidio contra Isabel, lo que llevó al juez sexto de instrucción de violencia contra la mujer a dictar una sentencia de 30 años sin derecho a indulto. Luego de que el magistrado ordenara su reclusión en el penal de Palmasota, Rafael fue escoltado por varios agentes, pero eso no impidió que nuevamente fuera agredido por la turba de gente, en su mayoría mujeres allegadas a la familia y miembros de algunas organizaciones defensoras de los derechos por una vida libre de violencia de género. Tras conocer el fallo, Graciela, la madre de Isabel, dijo sentirse aliviada porque se había hecho justicia, pero le parecían pocos los años de castigo por el daño que había hecho. Señaló que Rafael no solamente había destrozado a su familia, sino que había privado a un pequeño del derecho de crecer al lado de su madre. Mientras el hombre comenzó a cumplir su condena por quitarle la vida a Isabel, la justicia siguió avanzando para hacerle pagar por sus otros delitos. Todo estaba listo para enfrentar un nuevo proceso legal por la denuncia anterior. En tal sentido, la abogada de la víctima, Darly Franco, confirmó que seguirían con la denuncia del primer caso, para que le sumaran otros 20 años de cárcel. Además, señaló que las autoridades debían investigar si había otros hechos en los que el sujeto estuviera implicado, ya que desde su punto de vista se trataba de un peligro para la sociedad. También formularon una denuncia en contra de la policía asignada al caso, la sargento Emma Quispe, por incumplimiento de deberes, ya que no ejecutó la orden de aprehensión a tiempo, y de haberlo hecho, la segunda víctima, en este caso Isabel, estaría con vida. La abogada también detalló que según lo que quedó asentado en el expediente, la fiscal Nelly Fanny Alfaro emitió la orden de captura de Rafael en mayo, y dicha orden fue enviada a la sargento. Sin embargo, la funcionaria policial la archivó, porque alegó que no tenía recursos para la compra de gasolina y así poder movilizarse en un vehículo oficial para capturar al sujeto. Darly afirmó que si la oficial hubiese cumplido esa orden, se hubiese salvado la vida de Isabel, pero la ineficiencia de la policía derivó en una segunda víctima. Mientras se esperaba que Rafael fuera castigado por ese otro delito, la familia Murillo pudo finalmente trasladar el cuerpo de Isabel a su pueblo natal. Gracias a las donaciones de personas y amigos solidarios, la joven madre trágicamente fallecida recibió sepultura en su tierra, donde la despidieron con un sencillo funeral. El 15 de julio, Rafael Junior Ramírez Jordan, de 23 años, recibió una nueva condena de 25 años de prisión por el forzamiento y el intento de quitarle la vida a su otra víctima. Aunque esa doble condena no pone fin al dolor de la familia de Isabel, al menos tienen consuelo de que el perpetrador no saldrá de prisión durante los próximos 50 años. Este caso pone una vez más al descubierto la ineficiencia de las autoridades a la hora de actuar frente a un caso de violencia de género. De haber actuado a tiempo, la vida de una joven podría haberse salvado, y su pequeño hijo no tendría que crecer sin la presencia de una madre. Aunque no se consiguió información sobre la demanda contra la sargento que no ejecutó la orden de aprehensión en contra de Rafael, se esperaba que también rindiera cuentas ante la justicia. Y bueno, hasta aquí termina el caso de hoy. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.